Hola, buenas tardes amigos y amigas de este espacio que se llama Eternidad en el corazón del hombre. Damos gracias a Dios por un día más, ¿cierto? Por este tiempo. ¿eh? Eh, la verdad, un sol hermoso hoy aquí en Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita. Este, damos gracias al Rey por todas las cosas, ¿sí? Eh, y aquí estamos, ¿cierto? Hablando de lo que creímos y de lo que creemos, lo que estamos creyendo y lo que vamos a creer, esta convicción, ¿cierto? El creer está hablando de una apertura de corazón, un corazón eh, conforme, ¿cierto? A ese corazón que Dios dijo que iba a poner en nosotros, un corazón de carne, ¿cierto? Eh, que se va ensanchando en este tiempo eh, a medida, bueno, de que el tiempo va corriendo en esta tierra, ¿cierto? Y vamos experimentando esta manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, cada día, cada hora, ¿cierto? Y verdaderamente sentimos una gran alegría porque sabemos que hay plenitud en Cristo, ¿cierto? Donde Él nos da este hermoso regalo de la vida, este hermoso regalo de poder comunicar la persona de Cristo, que es la que vive en nosotros eh, y la que reina en nosotros, ¿sí? La que nos guía en estos tiempos. ¿eh? Él es el que nos pastorea, Él es el que nos dirige a toda fuente de justicia, a toda fuente de amor, ¿cierto? Por su poder que vive en nuestras vidas, ¿cierto? Y eso es algo glorioso en este tiempo, ¿cierto? Sabemos, como dice el apóstol Pablo por allá en Colosenses, que ya después vamos a estar leyendo esa carta, que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿sí? Yo no estoy esperando una bendición de Dios, ¿sí? ¿Eh? Yo no vengo delante de Él a presentarme delante de Él. ¿Por qué? Porque Él ya vive en nosotros. ¿eh? Él nos hizo benditos a nosotros, ¿sí? Amados, ¿sí? Carísimos, dice algunas versiones, ¿cierto? ¿Eh? Por su sangre, ¿cierto? Por su sangre, hoy nosotros habitamos en su presencia, estamos sentados en lugares celestiales y disfrutamos de toda bendición espiritual en esos lugares señalados por Él para, para que su iglesia sea la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué más podemos necesitar? No estamos esperando ninguna promesa. La iglesia no está esperando ninguna promesa, ¿ok? Aquellas personas que han sido unidas, ¿cierto? Por el Espíritu a este Cristo, ¿cierto? No tienen necesidad de nada. En Él están todas las cosas que necesitamos, ¿cierto? En Él podemos ver satisfechas todas nuestras demandas, ¿sí? Así como el Padre vio todas sus demandas satisfechas, su demanda de justicia fueron satisfechas. ¿En quién? En Cristo. ¿Sí? En Cristo tenemos
esa predestinación, ¿cierto?, que el Señor pudo ver desde antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios, vio nuestro destino, ¿cierto? Un destino de servicio, un destino de unidad, un destino de agrado en el Señor, ¿sí? Por medio de este mensaje, ¿cierto? Por medio de esta persona, porque el cuerpo del mensaje es la persona de Cristo, nada más ni nada menos, viviendo en nuestro interior, ¿sí? Antes, en el Antiguo Testamento, era Dios por nosotros, ¿eh? Él peleaba la batalla, ¿cierto?, por medio de ángeles, por medio de su poder, y de diferentes formas, de diferentes maneras. Él se manifestaba, ¿cierto?, a los patriarcas, ¿cierto?, a los profetas, a los libertadores de su pueblo, como Abraham, Isaac, Moisés, tantos personajes, ¿cierto?, los jueces. Venía el Espíritu Santo, hacía la obra o enviaba a sus ángeles. Entonces era Dios peleando por nosotros, ¿cierto? Después, cuando vino Jesucristo y caminó esta tierra, se hizo carne, ¿cierto? Ahí vino a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Ya no era más por nosotros, era Dios con nosotros. Él estaba con nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito. Vimos su persona, ¿sí? Se introdujo a través de los tiempos, ¿cierto? Y se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, con esa gloria de unigénito. Pero cuando Él muere en la cruz del Calvario, ¿cierto?, es necesario de que yo me vaya, para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, nosotros que en nuestro tiempo estuvimos destituidos de la gloria de Dios, hoy habitamos a ese tabernáculo, no hechos de manos, como habla por allá por Hebreos, ese tabernáculo no hecho de manos de hombre. Es un tabernáculo, ese tabernáculo es Cristo. Nosotros habitamos por el Espíritu a este Cristo, ¿cierto? Y a su vez Él vino a habitar nuestras vidas. Por eso cuando dicen mucho, mira, viste que tenemos por ahí un saludo, Dios te bendiga, y está bien como un deseo, ¿cierto? Pero vos no podés estar esperando esa palabra todos los días para sentirte bendecido. No es el tema de sentirte bendecido, vos ya sos bendito en el Padre. Podemos escuchar muchas salutaciones en la Biblia, amados, carísimos, ¿cierto?, donde verdaderamente hace a la persona haciendo que es un hecho esta bendición. Todas las promesas en Cristo son sí y son amén. ¿Sí? Son amén. Tenés a Dios habitando tu vida. Tenés la unción del Santo habitando todo tu ser. No tenés necesidad de que nadie te enseñe. La persona de Cristo habitando tu vida hace de que vos conozcas sus pensamientos, su voluntad. En estos tiempos, por el Espíritu. Y si no lo sabías, aquí te lo estamos diciendo. Es muy, muy importante y de vital importancia de que vos sepas, ¿cierto?, de que Dios, ¿cierto?, está habitando tu ser, ¿cierto?, que vos sos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, que estás sentados en toda bendición espiritual, toda, absolutamente toda. Ahora,
un amado hermano me puede bendecir a mí, como no, puede desearme la bendición, pero él no me puede bendecir. ¿Por qué? Porque la bendición que yo tengo es mucho más grande. Es Cristo habitando tu vida y mi vida. ¿Sí? Esto es muy importante de que vos lo sepas. Ahora tenemos que conocer esta realidad en el Espíritu, este cumplimiento en nosotros. Es un cumplimiento de todas las cosas en Cristo. ¿Sí? En Cristo. Vamos a seguir con este libro de Gálatas, ¿cierto? En esta hermosa tarde, amado, que Dios te bendiga. 14 años después, dice el apóstol Pablo, regresé a Jerusalén, pero esta vez fui con Bernabé porque Dios me mostró que debía volver. ¿Sí? Allí tuve una reunión en privado con los líderes de la iglesia, les expliqué el mensaje de salvación que anuncio a los que no son judíos. ¿Okay? Un mensaje de salvación a los que no son judíos. Muy interesante, ¿cierto? Pablo, que en otros pasajes dice que este evangelio no lo había recibido por hombre alguno, ¿cierto? Marca un precedente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mucha enseñanza, lógicamente, venía por medio del hombre, ¿sí? Pero esta buena noticia que recibe Pablo, ¿cierto? Es directamente de Jesucristo, porque yo recibí del Señor, dice en muchos pasajes, ¿verdad? Y entonces tuvo una reunión con estos líderes de la iglesia y dice, les expliqué el mensaje de salvación que anuncio a los que no son judíos, ¿cierto? Quería asegurarme de que el trabajo que ya había hecho y que estaba haciendo no era un trabajo perdido, ¿verdad? Entonces, él tuvo este momento de que él tuvo esa reunión en privado con estos líderes, ¿cierto? Para poder explicar un poco seguramente, ¿cierto? Algunos direccionamientos de parte del Señor que le había plasmado, ¿cierto? Tocante al mensaje que él estaba dando en ese tiempo a los no judíos. En esa época había un problema de que los judíos querían agregar algunas cositas a esta gracia que es Cristo, ¿cierto? A esta gracia que es el cumplimiento de todas las cosas, a esta gracia que todo lo llena en todo, ¿cierto? Le querían agregar algunas cositas que venían por años practicando y era su ley, ¿cierto? Era la ley, ¿cierto? Y eso verdaderamente era algo muy gravoso, y es algo muy gravoso, ¿cierto? Mezclar, ¿cierto? Y tratar de hacer que la ley, ¿cierto? Que se cumplió en Cristo, vuelva otra vez a formar parte, ¿cierto? De este plan eterno, ¿cierto? En estos tiempos, ¿sí? Y dice, quería asegurarme que el trabajo que ya había hecho y que estaba haciendo no era un trabajo perdido, pero Tito estaba conmigo y aunque él es griego, no fue obligado a circuncidarse. Era una de las cosas que se estaba haciendo. Se estaba obligando a aquellos creyentes nuevos a que se tenían que circuncidar, entre otras cosas, para tener acceso
al cielo, ¿verdad? ¿Cierto? Y eso podemos ver seguramente por una falta de conocimiento, ¿cierto?, en la iluminación de su verdad, que estos líderes hacían estas cosas, ¿cierto? Muchos habían creído en el mensaje de Cristo, ¿cierto? Pero su cultura, su tradición, tenían verdaderamente un anclaje importante dentro de sus corazones, ¿cierto? Y le daban vida, ¿cierto?, a un montón de ordenanzas en la cual ya no era menester cumplirlas, ¿cierto? Entonces dice, pero Tito estaba conmigo y aunque él es griego, no fue obligado a circuncidarse. Era necesario hablar con él de estos problemas porque se habían infiltrado algunos falsos hermanos para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y hacernos esclavos de la ley, ¿verdad? Y esta es una de las cosas que Pablo podía notar que estaba pasando en la región, ¿sí? Algunos todavía estaban cautivos, ¿cierto? Sus pensamientos a través de estas tradiciones viejas, ¿cierto? En la cual ya se habían marcado un tiempo, ¿sí? Fíjate vos una cosa, ¿no? Se marca un tiempo del fin de estas tradiciones con la resurrección de Cristo, pero sin embargo hay un tiempo que todavía hay una lucha, ¿cierto?, dentro de estas naciones en cuanto, ¿cierto?, a la iluminación, a la aceptación, ¿cierto?, y la vivencia, ¿cierto?, didáctica, por así decirlo, de estas verdades que se comenzaban a flamear en el mundo espiritual, ¿cierto?, en el cual el hombre y la mujer de Dios tenía el verdadero fundamento, ¿cierto?, que a través de los siglos sustentó todo lo que es vida, todo lo que es luz, que era la misma persona de Cristo, ¿cierto? Y eso verdaderamente hoy en día nosotros al contemplar, ir contemplando el mensaje, viéndolo con diferentes aristas, ¿cierto?, tomando en cuenta algunos contextos, lógicamente, ¿cierto?, nos vamos enriqueciendo, ¿cierto? Y eso es lo que nos va dando fuerza, y eso es lo que nos va animando, y eso es lo que va poniendo el querer como el hacer, ¿cierto? Y en estas cosas, aunque tenemos algunas diferencias, esto es lo que nos tiene que animar a nosotros. ¿Por qué? Porque hay una unidad en la cual si no es hoy, se va a dar mañana. En cuanto a posesión estoy hablando. Posicionalmente somos uno en el Espíritu. Posicionalmente estamos sentados en lugares celestiales, disfrutando de toda bendición, ¿cierto? Por eso yo no puedo recibir una bendición, ¿cierto?, sino que ya soy bendito en Cristo. Y toda bendición me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, al cumplimiento hay un tiempo en que el entendimiento, este hombre natural, ¿cierto?, tiene que ser absorbido por la vida, ¿cierto?, ya que hay algunos fundamentos que todavía están ahí, ¿cierto? Y es muy difícil que si nosotros no abrimos el corazón y alimentamos esta fe que habita en nosotros, esta gracia que es Cristo, ¿cierto?, esos fundamentos están haciendo un poco de resistencia en muchos, y por eso es que hay una fragmentación,
¿cierto? En el mundo posesional, en el mundo que vemos, que tocamos, ¿cierto? ¿Cierto? Y está haciendo de que muchos todavía no entren a esta realidad, ¿cierto? Y que Dios nos ayuda y nos da poder para lo que hoy estamos un poquito todavía atrasado en la iluminación, no va a ser por mucho tiempo, ¿cierto? Por eso vamos a llegar a esa unidad, a ese conocimiento, ¿cierto? Que es Cristo Jesús, que es la plenitud. Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿cierto? Es una realidad preciosa la que nos espera. Es una esperanza viva todos los días para que podamos descubrir, ¿cierto?, su grandeza, su amor, su poder y su reino. Pero Tito estaba conmigo y aunque él es griego, no fue obligado a circuncidarse. Era necesario hablar de estos problemas porque se habían infiltrado algunos falsos hermanos, dice Pablo, para espiar la libertad que tenemos en Cristo, en Jesucristo, y hacernos esclavos de la ley. Muchas veces los mismos pensamientos nos quieren hacer volver a esas tradiciones, ¿sí? Pero no nos pusimos bajo la autoridad de nadie, en ningún momento, pues queríamos que la verdad que caracteriza las buenas noticias permaneciera a favor de ustedes, ¿cierto? En ningún momento ellos se pusieron bajo la autoridad de ningún personaje, ¿cierto? De ninguna personalidad, de ningún tipo de liderazgo, ¿cierto? Aún de los otros apóstoles, en el cual lógicamente que Pablo respetaba, pero en ningún momento buscó una cobertura, sino que él, ¿cierto?, daba su vida. Acá podemos ver verdaderamente que él da su vida, ¿cierto?, porque no nos pusimos bajo la autoridad de nadie en ningún momento, pues queríamos que la verdad que caracteriza las buenas noticias permaneciera a favor de ustedes. ¿Qué pasa, amado? Que él sabía de que esta verdad que él había descubierto y se había encontrado con esta verdad, era algo inalterable, era algo que verdaderamente era una integridad en la cual él pudo ver. Una persona que conocía bien la cátedra de Moisés, sabía las leyes, aún perseguía a la iglesia, él que decía yo era judío de judíos, y tantas cosas, tantas afirmaciones, ¿cierto? Sin embargo, se vio eclipsado por este Cristo, ¿cierto? Y se le cambió toda ese pensamiento, ¿cierto? Y qué maravilloso que nosotros en este tiempo podamos experimentar estas cosas, ¿cierto? Y aunque hoy hay muchos que están naciendo, esta generación, ¿cierto?, con una convicción en la persona de Dios muy diferente a lo que nosotros en otro tiempo conocimos, ¿cierto? Esta generación que viene es una generación que verdaderamente también va a marcar una diferencia en cuanto al conocimiento de la persona de nuestro Salvador en sus vidas, ¿cierto? Y van a ser de la misma característica de Pablo, van a ser personas que no van a tener una cobertura, va a ser un tipo de persona que ya murió, ¿sí? Ya murieron ellos en cuanto a todo lo que se pueda
enraizar a este sistema, ¿verdad? ¿Sí? Son personas que han nacido de nuevo, ¿cierto? Con una convicción y una mirada, verdaderamente una mirada, esta no es una fe ciega, esta fe tiene una mirada, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿cierto? Y Él se va mostrando en estas horas, en estos minutos, a mucha gente alrededor de la tierra, mientras uno tal vez puede discutir, puede mantener algún tipo de disensión, ¿cierto? El Señor nos está ayudando a que miremos su verdad, ¿verdad? A mirar su persona, ¿cierto? Y a dar la vida por esta verdad. Que Dios nos ayude en estas cosas. Los líderes que parecían más importantes no me pidieron cambiar en nada el mensaje que enseño, ¿cierto? Impresionante, hermano. ¿Viste esta característica acá? Vos le llevás un mensaje hoy a una persona, ¿cierto? Y uno puede hablar amistosamente tratando de que la otra persona siga con esta línea de pensamiento en cuanto a la apertura, ¿cierto? De corazón, que es lo que se necesita, ¿cierto? Para poder discernir todos esos elementos que están dentro de muchas doctrinas que están pululando en este tiempo y están tratando de resurgir. Sin embargo, todas caen por tierra en el momento de la verdad, en el momento que nosotros quisimos una respuesta, no la encontramos verdaderamente, ¿cierto? Pero ese fue el comienzo de una muerte, ¿cierto? Y una resurrección en una tierra donde no había nada aparentemente, pero ahí fue donde tuvimos ese encuentro, ¿cierto? Ese encuentro con esta plenitud, ¿verdad? Que vamos hablando, nos vamos moviendo, ¿sí? Y el deseo de Dios es que sigamos siendo edificados, ¿cierto? En todas estas cuestiones, ¿sí? Y así fue a lo largo de la historia, amado, a lo largo de las reformas que hubo, ¿cierto? Se habla de Lutero, pero anteriormente a Lutero hubo grupos como los anabautistas, ¿cierto? Gente que verdaderamente fue perseguida. Por ejemplo, los anabautistas fueron perseguidos por los católicos y por los protestantes. Fueron masacrados, perseguidos, ¿cierto? Y que verdaderamente tenían una doctrina limpia, una doctrina sin ningún tipo de asidero, ¿cierto? Con este sistema de político religioso que impera a través de los tiempos, ¿cierto? Estos anabautistas, por ejemplo, como otras comunidades que seguramente habría que investigar, y verdaderamente tenían esta pasión que tenemos vos y yo, ¿cierto? De este Cristo resucitado, de este Cristo eterno, ¿cierto? Y qué hermoso es, hermano, qué hermoso es sentir esta vida, ¿cierto? Esta luz. Los líderes que parecían más importantes no me pidieron cambiar en nada el mensaje que yo enseño, ¿ok? Aunque a mí me da igual si ellos son importantes o no, ¿sí? Fíjate vos lo que habla acá el apóstol Pablo. Estas cosas vos no escuchás en ninguna parte que se hable, en ningún ámbito religioso, ni en el ámbito católico, ni en el ámbito protestante, se hablan estas cosas porque esto golpean verdaderamente ese sistema de creencias, ¿cierto? Que está y que nosotros en otro tiempo también anduvimos y caminamos. Los líderes que parecían más importantes no me pidieron cambiar en nada el mensaje que yo enseño. Un mensaje, hermano, verdaderamente el apóstol
¿cierto? Había recibido una iluminación de parte de Cristo muy, muy importante, ¿cierto? Que cambió todo el mundo, ¿cierto? Con su prédica, ¿verdad? Aunque a mí me da igual si ellos son importantes o no, porque ante Dios todos los seres humanos somos iguales, ¿verdad? Esto es verdaderamente absoluto, esto es verdaderamente un consuelo para el alma. Y yo hoy en día puedo estar sabiendo un poquito más, tal vez porque hay un tiempo, pero la persona que está naciendo de nuevo tiene, ¿sabe qué es lo importante de esto? Que la persona que está naciendo de nuevo hoy tiene la misma posesión adquirida que tengo yo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es la manifestación de Cristo a través del tiempo, en una persona y en otra, ¿cierto? Que va marcando, va instruyendo a la persona, ¿cierto? Le va dando los fundamentos, las herramientas, ¿cierto? Para yo forjar a través de su espíritu esta nueva criatura, ¿sí? Esto es algo verdaderamente glorioso, pero esto se tiene que manifestar a cada uno de una forma personal, querido, una forma personal. Por eso dice que esa unción que tenemos, que es su Espíritu Santo, ¿cierto? Nos enseña todas las cosas nos va a ir enseñando, ¿sí? Y no necesitamos ser enseñados por nadie. ¿Por qué? Es cuando dice esta palabra que no necesitamos ser enseñados, está hablando que hay algo que está habitando, que tengamos verdaderamente, ¿cierto? En nuestro pensamiento, que hay alguien mucho más grande que cualquier cosa, que ese es el que se revela a sí mismo. Si nosotros tenemos a esa persona que se revela a sí mismo, ¿cierto? ¿Qué necesidad tenemos? A no ser que uno, lógicamente, busque algunos puntos, alguna guía, tener alguna charla provechosa en el espíritu con otro amado hermano o hermana, ¿verdad? Dice, todos los seres humanos son iguales. En cambio, si se dieron cuenta de que Dios me había dado una misión especial, ¿cierto? Había esta sensibilidad y esta percepción en los otros, ¿cierto? Esta es la percepción que nosotros tenemos que tener de una forma personal en cuanto a otro hermano, a otra hermana, ¿sí? En eso tenemos que estar claros, aunque tenemos algunas diferencias en lo doctrinal, ¿cierto? Hay algunos puntos que se nota en la persona de que Cristo se está manifestando, ¿verdad? ¿Sí? Y que hay frutos, ¿cierto? Que se están manifestando en la persona, que hace que vos sepas en tu espíritu que esta persona está unida al Cristo que hablamos. Son uno con ella, ¿cierto? Dice, así que como la misión de Pedro, en cambio sí se dieron cuenta de que Dios me había dado una misión especial, así como la misión de Pedro es anunciar la buena noticia de salvación entre los judíos, la mía es anunciar la buena noticia entre los que no son judíos. Dios le dio a Pedro el poder de hacer su trabajo de apóstol con los judíos. También Dios me dio a mí el poder de hacer mi trabajo de apóstol con los que no son judíos, ¿verdad? Santiago y Pedro y Juan, que parecían ser líderes allí, reconocieron que Dios me había dado ese privilegio, así que como señal de compañerismo nos estrecharon la mano a mí
y a Bernabé, Santiago, Pedro y Juan dijeron: Pablo y Bernabé, ustedes trabajen con los que no son judíos y nosotros trabajaremos con los judíos. Ellos nos hicieron solo una petición, que siempre ayudáramos a los pobres, que es precisamente lo que yo he estado haciendo con dedicación, ¿verdad? ¿Cierto? Había una doctrina verdadera, tanto en Pedro y en Pablo como en los demás apóstoles, ¿cierto? Y tenían, ¿cierto?, su forma de expresar el mensaje y tenían una llegada, ¿sí? Esto fue lo que pasó recién llegado a Antioquía. Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos. Pero después, sí, Pedro fue el primero que llegó a los gentiles cuando tuvo su encuentro con Cornelio en el libro de los Hechos capítulo 13 y predicó a esa casa, ¿sí? Y se convirtieron. Y bueno, y después Cornelio tuvo una serie de experiencias con Dios, ¿cierto? Y Pedro conocía bien a los que no eran judíos. Y se ve que tenía un tipo de relación. Dice, pero después cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, Pedro se separó de los que no eran judíos porque tenía miedo de que esos judíos que afirmaban que los que no son judíos también tienen que ser circuncidados, los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro. Fueron hipócritas y hasta Bernabé se dejó influenciar, ¿cierto? Acá hubo un cruce, había algunas cosas todavía que no estaban claras en cuanto a lo que se había hablado, pero el tema era manifestar después a Cristo, ¿cierto? Y que no había necesidad de ningún otro tipo de señal, como por ejemplo la circuncisión. Pero Pedro dice que cuando vio a estos judíos que sí decían que se tenían que circuncidar, que estaban con el líder Santiago, aparte de creer en Cristo, dice que se retrajo, dice que dejó ese trato que tenía con estos gentiles, ¿cierto? Y cambió rotundamente, ¿cierto? Cuando vi que ellos no se comportaban según la verdad de las buenas noticias, le dije a Pedro delante de todo: tú eres judío, pero no vives como judío, pues te comportas como los que no son judíos. Entonces, ¿cómo te atreves a obligar a los que no son judíos a que sigan las costumbres de los judíos? ¿Verdad? ¿Sí? Nosotros somos judíos de nacimiento y no nacimos pecadores, que es como le decimos a los que no son judíos. Sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Esto es la parte importante que le explicaba. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. ¿Sí? Esto está en Gálatas, capítulo 2, y estamos por el verso 16, 17. Por eso hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo, no por actos de obediencia a una ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por acto de obediencia. Qué impresionante que es esto, querido. Nosotros los creyentes que somos judíos acudimos a Cristo para estar bien con Dios. Eso demuestra que también nosotros somos pecadores. Entonces, ¿es Cristo el que nos hace pecadores? Nada de esto, dice. Lo que sí estaría muy mal es que yo enseñara otra vez lo que ya he abandonado, ¿cierto? Es imposible, una vez que estamos en Cristo y cuando comenzamos
a identificar la persona que está habitando nuestra vida, es imposible volver a los viejos ritos, a las viejas leyes, a los viejos mandamientos. ¿Sí? Es imposible, querido, no se puede asentar una casa en ese tipo de fundamento, ¿cierto? Es imposible, no se puede volver, no se puede volver. Ya no vivo yo para la ley, pues he muerto para ella. La ley misma me mató, pero al morir para la ley, puedo ahora vivir para Dios. ¿Por qué me mató la ley? Porque era pecador. ¿Sí? Vivía muerto, siempre muerto, tratando de obedecer leyes, y nunca podía, ¿cierto? No, la ley me marcaba mi nivel de pecado, mi conciencia, ¿cierto? Me redarguía, me decía, ¿cierto? Pero no había poder en la ley para redimirme, para darme vida, para darme ese nuevo nacimiento, para que se cumpliera esa promesa, ¿sí? La ley misma me mató, pero al morir para la ley puedo ahora vivir para Dios. Es como si yo mismo hubiera sido clavado en la cruz con Cristo. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la realidad. Esa es la realidad que quebranta. Esa es la realidad que nos habita. Cristo viviendo en nosotros. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó su vida para salvarme. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. ¿Qué era lo que decían estos judíos cada vez que le decían a estos nuevos creyentes que tenían que circuncidarse, por ejemplo? Le estaban diciendo que el sacrificio de Cristo no era suficiente, ¿sí? Y así muchas religiones alrededor del mundo le agregan a esta gracia que se llama Cristo, ¿cierto? Algunas obras, ¿cierto? Que quieren mejorar el sacrificio en la cruz del Calvario, pero es imposible. Esta justicia que tenemos nosotros, que es Cristo, nadie la puede juzgar, ¿cierto? Esta justicia, esta verdad es algo que brilla a través de los tiempos. No hay nada que yo pueda hacer, algo bueno, para que esta verdad brille más, y nada puedo hacer de pecaminoso para que esta verdad y este amor sean menos. Cristo me ama igual, ¿sí? Cristo me ama igual. Esto no estoy diciendo yo que es alguna libertad para pecar, no, es una libertad que tengo en Cristo para avanzar en el conocimiento del Rey, ¿cierto? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le mando un gran saludo a todos mis amigos, ¿cierto? Y gracias por este tiempo de edificación. Ya el día de mañana o en otro momento seguiremos con este libro de Gálatas, mirándolo. Esta es esta versión se llama La Palabra de Dios para Todos, ¿sí? Esta versión me ha gustado porque tiene una sencillez en cuanto a sus palabras, ¿sí? Así que, amado, que Dios te bendiga, que vos sigas leyendo, escudriñando esta verdad, sabiendo que la persona de Cristo es la palabra viva del Rey. Que Dios te bendiga.